Y quiero compartir con ustedes en el día de hoy el proceso de cómo hice esta maceta. La verdad que tiene un diseño muy interesante y un proceso fácil de hacer. Así que si le interesa, vamos a verlo. Y el molde que vamos a estar utilizando es esta pantalla de lámpara que me he encontrado en la calle. Vamos a estar pegándole esta cinta porque tenía un roto aquí en este lateral y solamente le voy a poner esta cinta pegante para que no se escape el cemento. Y ahora voy a estar colocando arena dentro del molde. Esta arena ha sido previamente mojada para que así pueda pegarse y tomar la forma de la maceta. Y usando una tablita como esta, cuando ya el molde está lleno de arena, pueden dar golpecito hasta prensar bien la arena para que así no queden huecos a la hora de desmoldar. Pero en caso que queden algunos huecos, no hay problema. Con la espátula podemos agregar arena un poco húmeda de nuevo y así ir rellenándolo poco a poco. Y ya que el molde está totalmente listo, estoy preparando aquí la mezcla bien aguada para que se deje manejar. Voy a estar colocándola en la parte del fondo primeramente y así voy a ir pasando por toda la superficie. Ya que hemos aplicado la primera capa, vamos a limpiar bien la superficie para pasar a lo que es la segunda capa. La segunda capa es un poco diferente a la primera porque aquí vamos a decidir el grosor de nuestra maceta. Y colocando la mezcla de una forma sencilla, vamos a continuar así por toda la superficie.
haciendo la primera impresión. Ya que tenemos esta parte así, entonces con una goma o puede ser también con una esponja, vamos a ir alisando, vamos a ir dándole la forma ya para darle la terminación. Y antes de continuar alisando, vamos a hacer un pequeño orificio aquí en el fondo que será para el drenaje de la maceta, y con un pincel vamos a difuminar un poco para una mejor terminación. Y para dar una mejor terminación, entonces vamos a pasar la goma por toda la superficie. También, como le dije, puede ser con una esponja o lo que ustedes tengan a mano. Lo importante aquí es dar una terminación excelente. Y aquí tenemos ya la primera impresión. Ahora vamos a hacer el desmorde. El desmorde es simple. Volteamos y de una vez entonces retiramos la arena que tenemos dentro para entonces así dar la terminación por la parte de adentro. Entonces vamos a lijar por toda la superficie para darle a todo una mejor terminación. Y para la pintura voy a estar usando esta resina acrílica para aplicar por fuera y por dentro. Solamente voy a hacer diferente la parte de arriba. La orillita de arriba le voy a dar un acabado en verde. Ya verán qué interesante va a quedar. La resina aquí va a funcionar como un impermeabilizante y a la vez va a dar un acabado húmedo, una apariencia húmeda permanentemente, que va a ser muy agradable a la vista. Y a este borde voy a estar primeramente aplicando una mano de blanco para luego difuminar con verde para dar un acabado más interesante. El verde lo voy a estar aplicando dándole golpecitos con el pincel para que se difumine con el blanco y así dé una mejor terminación. Y así vendría quedando. Ahora vamos a mostrarles cómo queda con la mata dentro, la terminación final. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a este canal, dejarme un like y comentar qué te pareció. Será hasta un próximo vídeo. Se le quiere mucho.